¡Cuántos soles tiene un par! ¡Un sol! ¡Hay que contar, joder! ¡Soles! ¡Oh! Todos los que han venido aquí y han estado aquí, todos venían porque decían ellos que tenían influencia demoníaca. Hay casos donde empiezas a hacer el exorcismo y empiezan a blasfemar. Hay gente que tiene una fuerza desorbitante que no la explicas humanamente. Hay gente que adivina. Hay gente, sobre todo, yo diría que es lo más importante, que sufre terriblemente. No saben cómo, pero sufren terriblemente. Possessions diabòliques a Barcelona. Ens entrevistem amb una de les persones que més coneixements té sobre el tema de les possessions diabòliques. L'exorcista oficial de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Es tracta de Juan José Gallego, un dominic catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de València, nomenat exorcista de la ciutat de Barcelona l'any 2007. Fins al seu despatx arriba gent presumptament possessa procedent de tot Espanya. Ell atén fins a 6 visites diàries i, a més, té l'agenda programada pels 2 propers mesos de treball. Per dur a terme els exorcismes, el pare Gallego se serveix de les oracions del ritual romanum, juntament amb l'aigua beneïda, la creu cristiana i la seva estola, de color morat. Li preguntem, existeixen realment las posesiones diabólicas? Certeza total y absoluta, yo lo he dicho por ahí en más de un sitio, yo no lo tengo, no lo he tenido nunca. Pero sí que tengo muchos indicios de que me llevan a pensar que ahí hay algo, y lo ves, o por lo menos lo crees. Hay que distinguir entre posesión e influencia demoníaca. La posesión es cuando tú tienes el demonio dentro de ti, y la influencia es cuando te tienta desde fuera, con pensamientos, con visiones, con ruidos, etcétera, etcétera. O con un miedo atroz, que no hay, una falta de esperanza total y absoluta, de que se van a condenar, que no tiene salida. Porque se sienten de tal manera agobiados que quieren a ver si pueden salir de alguna manera. Incluso hay algunas enfermedades como la esquizofrenia y otras cosas que pueden dar cierto aire parecido. Entonces tienes que andar con cuidado y además el catecismo de la Iglesia Católica dice que hay que distinguir muy claramente lo que es una enfermedad de lo que es una influencia o posesión diabólica. Pero normalmente se sienten como movidos y como impulsados por algo que llevan dentro. El síntoma más claro que vienen aquí es porque están pasándolo muy mal. Ven cosas raras, sienten cosas raras, no encuentran sentido a su vida, etc. Y ahí vienen los suicidios. Lo que pasa es que la posesión no es muy frecuente, es decir, se dan casos de posesión. Lo que sí que se da es mucha influencia demoníaca. Una de les característiques en comú que presenten la majoria dels casos de possessions és una manifesta animadversió cap a tots els símbols religiosos. Yo por eso lo que sí que admito, y para mí es una cosa bastante clara, es que el demonio puede actuar. Y de hecho, cuando vienen con esa inquina, con esa rabia contra Dios, para mí ahí hay algo. Y me llamaron por teléfono y me dijo el marido, dice, tengo a mi señora que cuando ve un signo religioso o alguna cosa que hace referencia a la religión, dice, se marea y se cae, pero terrible. Y entonces digo, ven por aquí. Y vino ella con un nene de un hijo suyo de 2 o 3 años y el marido. Y nada más llegar ahí a la puerta por donde entrasteis vosotros, cayó. Y entonces yo estaba afuera, vine porque le había dicho 1 hora y yo me retrasé un poco. Y cuando vine yo la vi tumbada, estaba en el suelo, caída. Y la gente asustada y tal. Y la metimos dentro, en el zaguán. Cogí el agua bendita, cogí el ritual
y salía ella. Empecé, y aquello fue terrible, porque aquella mujer se retorcía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Incluso quiso hacer daño a su hijo, lo tuvimos que quitar, porque había un grupo de gente que estaba viendo, o sea, que era público la cosa. Y yo entonces le hice el exorcismo, y oyes, y aquello paró. Incluso fíjate si paró, que al terminar el exorcismo me pidió ella que si la quería confesar. Yo dije que sí, que la confesaba, y se confesó allí, ya cuando se marchaba la gente. Y yo al final, cuando ya le había pasado la cosa, le digo: ¿por qué te retorcías cuando te eché agua bendita? Dice: porque me quemaba. Y a veces cuando la citas a la Virgen en la letanía de los santos, a veces reaccionan de una manera brutal. Y también me pasó el otro día, cuando hablábamos del Papa, de San Juan Pablo II, pegaba un chillido el que estaba haciendo esto. Y seguir el camino de la fe. Señora, padre, lo intento, pero no puedo. Y tenemos la gran referencia de nuestro país. Molts cops, els posseïts parlen en llengües que desconeixen. És el fenomen conegut amb el nom de xenoglòssia. En latín, el otro día me soltó una frase bastante completa, con los casos bien puestos, un chico que no sabía nada de latín. Y estaba su madre con él, y digo a su madre: ¿estudió latín? Nada, si es un vaina, si no ha estudiado ni sabe latín ni nada. Y una frase en latín, pero completa. Te mando, te prohíbo y te ordeno que no reces más Padre Nuestro. Ovis mandamus veto queso! Principio tibi Pater nostro orare more! En alemán también habla alguno. Otras lenguas, que, por ejemplo, hebreo, però sí que hablan. Cuando están en trance. Moltes de les persones que cerquen ajuda en el pare Gallego no s'expliquen com han arribat a trobar-se en aquesta situació tan maligna. Però altres persones admeten haver efectuat prèviament alguna mena de pacte amb el diable. Otros son a veces de que se han andado con sectas satánicas, otros han andado jugando con la Ouija, otros son, pues yo que sé, alguien que les ha maldecido. Hay gente que tiene poderes del demonio para maldecir y hacer daño. Yo tuve el caso de un muchacho que venía de Valencia. Tenía unos movimientos físicos terribles y además una serie de cosas, adivinaba cosas. Bueno. Y un día él, casi como quien no dice nada, me dijo que él de niño tenía ciertos poderes, incluso curativos, y que tenía a su abuela que estaba enferma y él le ponía las manos y bueno, y su abuela se iba curando. Isaac, vine, por favor, no marches de esta manera. No, espera, ya tú explicas. Y un día su abuela le riñó a él, por no sé qué había hecho, qué mal hecho, y él le supo tan mal que lo riñera que no le puso las manos y su abuela se murió. Yo no sé de qué se murió, pero a él sí que tenía algo que ver, porque él, a raíz de aquel momento, al ver que su abuela se moría, pues le pidió a Dios que la resucitara y Dios no le hizo caso. Y entonces él se enfadó con Dios de mala manera y acudió al demonio, se entregó al demonio, le prometió todo al demonio. Ya antes ya tenía poderes, pero desde aquel momento es cuando él empezó a tener todos esos síntomas malos, etcétera, etcétera, que tenía antes. El pare exorcista afirma que no hi ha un sol dimoni, sinó que existeixen milers d'entitats malignes que tenen noms molt diversos, segons sigui la seva funció. Hay un problema muy serio y es que a veces antropomorfizamos al demonio. O sea, lo hacemos igual que nosotros. Y él no es un hombre, no es un ser humano, es un espíritu. Y hay que andar con cuidado. Hay casos de estos, si se pudieran filmar,
Eso tiene mucho que ver con lo que sale en las películas. Enemigo del hombre, bestia y Dios espíritu. En general, eso que ha habido ahí, yo lo he tenido sin tan exagerado aquí en el despacho y en la capilla. L'exorcista ens revela que ell mateix algun cop també ha passat por. Estaba yo haciendo el exorcismo, las oraciones de liberación, etc. Y él, con una voz, un señor fuerte y robusto, decía: Gallego, Gallego es mi apellido, Gallego, te estás pasando. Gallego, te estás pasando. Y ahí, os digo la verdad, que me entró un cierto... Gallego, te estás pasando. Era él el que hablaba, pero hablaba con una voz que no era la voz, diríamos, en este sentido. Y luego también cuando le dices, te mando en nombre de Jesucristo que dejes libre, dice, nunca, jamás, esto es mío, esto me pertenece. Nunca, jamás, esto es mío. El otro día me pasó una cosa, ese también me asusté. Estaba ahí una señora una señorita de unos, más o menos de tu edad, estaba ahí, de pie, y yo estaba haciéndole eso. Y pegó un salto desde el suelo y se plantó aquí de pie, pero mirándome además, desafiando y tal. Yo estaba aquí, no me moví, ella ya se dio cuenta un poco y tal, y se bajó de luego al campo. Ahí se quedó plantada, una buena moza ahí, y digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Segons el pare Gallego, alguns suposats possessos no ho són en realitat. La seva afectació podria tindre l'origen en algun tipus de trastorn mental o psicològic que provoquen fenòmens paranormals. Però hi ha d'altres casos que ni la ciència mèdica ni la psíquica no els pot explicar. El otro día me pasó una cosa con una muchacha que me dice, vengo muy contenta. Digo, ¿por qué? Ya había venido más veces. Dice, porque fui el miércoles al psiquiatra, me analizó todo, me puso todos los baremos que ellos tienen, tal y tal, y me dijo que estaba estupenda, que no tenía nada. Llegó aquí el domingo y yo creo que fue el día más difícil de todos, porque empezó con unos movimientos, con los gestos de la mano, unas cosas rarísimas, porque la cara se le transforma, gritaba. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Marcha! ¡Marcha de una vegada! Y eso fue un caso de esos que dices tú, mira, teóricamente no tenía que tener nada. Y se manifestó y sigue manifestándose. I què es pot fer davant d'una possessió? Primero de todo, no tener miedo al demonio. Es decir, no estar acobardados ante él. El demonio es una criatura creada de la nada por Dios. Por tanto, está sujeto a Dios. Dios no va a permitir que haga ciertas cosas. Lo mismo que los ángeles son también creados por Dios. En una palabra, que no son dioses. No es un poder absoluto. Tiene un poder muy fuerte, pero no es absoluto. Que no dejen de rezar, porque la única arma fuerte y poderosa es la oración.